El primer tema es diagramas de Venn. Un diagrama de Venn es una representación gráfica que permite visualizar conjuntos, sus relaciones y operaciones entre ellos. Las principales operaciones son la unión, intersección, subconjunto, diferencia de conjuntos y el conjunto complemento. La diferencia de A y B es lo que tenemos en la imagen. Esta operación consiste en quitarle a todo el conjunto A toda la parte de B. Después tenemos la intersección de A y B, el cual consiste en considerar solo la parte que tienen en común ambos conjuntos. Esta operación también la podemos interpretar como A y B. Otra operación es la unión, la cual consiste en juntar ambos conjuntos A y B y formar uno solo. Es por eso que seleccionamos toda el área de ambos círculos. Esta operación también la podemos interpretar como A o B. Después tenemos el subconjunto. Decimos que A es subconjunto de B cuando todos los elementos de A son elementos de B. Es por eso que aparece como si A estuviera dentro de B. Otra operación es el complemento. En este ejemplo, al hablar de A complemento, consideramos todo lo que no es A. Es por eso que seleccionamos todo lo demás, todo lo que no es A. Y aunque el número de conjuntos en nuestro espacio muestral aumente, mientras tengamos en cuenta las características de antes mencionadas, no tendremos problema en ubicar las áreas. Por ejemplo, aquí ya tenemos tres conjuntos y la operación nos pide la intersección de A, B y C. Para realizar este tipo de ejercicios donde se combinan operaciones entre conjuntos, lo recomendable es hacerlo por partes. Primero ubicamos la parte que tienen en común los tres conjuntos, que en este caso es esta, la cual es la parte del medio. Sin embargo, la operación nos pide el complemento, entonces significa que tendremos que seleccionar todo menos esa parte que ya ubicamos, todo esto. Este otro ejercicio es al revés, puesto que nos pide seleccionar la intersección de A, B y C. Entonces simplemente tomamos la parte que tienen en común los tres conjuntos. Después tenemos la unión de los tres conjuntos. Entonces solo recordamos que al hablar de unión hablamos de juntar y formar un solo conjunto. Por eso que seleccionamos toda el área limitada por los tres círculos. Toda esta. Una vez que ya le agarramos la onda a operaciones entre conjuntos, podemos resolver problemas como este, el cual nos habla de una encuesta que se le hizo a 1000 clientes. Y como podemos ver, la encuesta arrojó algunas cantidades sobre tres de los principales artículos que la gente compra. Y nos pide que encontremos cuántas personas no compraron ninguna de las tres mercancías. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que hay que identificar son los conjuntos y el tipo de datos que nos dan. Rápidamente podemos ver que serán tres conjuntos por artículos del hogar, de vestir y de juguetes. Y que nuestro conjunto universo es 1000, porque es el total de personas a los que se les hizo la encuesta. Después seguimos leyendo el problema, encontramos que nos manejan varias intersecciones como artículos para el hogar y artículos para vestir, artículos de vestir y juguetes, y etcétera. Pero bueno, la más importante es la intersección de los tres conjuntos, porque es la que tienen en común los tres, y por consiguiente va a afectar a todas las otras áreas. Estoy hablando de esta. Pero el problema ya nos la da, que en este caso son 100 personas las que compraron artículos del hogar, de vestir y de juguetes. Entonces solamente la ubicamos en medio, que es esta parte. Y después seguimos leyendo el problema de abajo para arriba y encontramos que fueron 250 las personas que compraron artículos de vestir y de juguetes. Entonces interpretamos que es la intersección de B y C, esta parte. Sin embargo, la intersección de B y C son estas dos partes, esta y esta. Lo que significa que ambas partes nos deben de sumar 250. Entonces le restamos 100 a 250 y nos da 150. Y ahora sí, ya coincide con lo que nos dice el problema, que la intersección de B y C es igual a 250. Después tenemos la intersección de hogar y juguetes, o lo que es lo mismo, la intersección de A
y C, estas dos partes, la cual nos debe sumar 110. Entonces, pues nada más le agregamos aquí un 10 y ahora sí ya coincide con lo que nos dice el problema. Hacemos lo mismo con la intersección de A y B, que es esta y esta, la cual nos debe de sumar 150. Entonces, pues nada más le agregamos un 50 aquí arribita. Después, y bueno, nuevamente hacemos lo mismo con el área de juguetes, que es esta, es todo esto. Sin embargo, ya tenemos estas tres partes, la de 100, 10 y 150, que si las sumamos nos dan 260. Entonces, el problema nos dice que todo C, o sea que el número total de personas que compraron juguetes es 550 y pues nada más nos hacen falta 290 y pues así lo terminamos de llenar en todas las otras áreas. Si sumamos cada una de estas áreas, esta y también esta, nos da un total de 815. Sin embargo, el problema también nos dice que el universo, o sea, el total de personas a las que se les hizo la encuesta es 1000. Por consiguiente, entonces 1000 menos 815 nos da un total de 185. Estas 185 personas son las que no compraron nada. Y entonces ya le estaríamos dando solución al inciso A. A ver, y pues ya con este diagrama llenado podemos contestar cualquier tipo de preguntas. Por ejemplo, si nos pidieran cuántas personas compraron solo juguetes, pues entonces sería solamente 290, porque aquí ya compraron objetos del hogar, y aquí compraron de las tres, y aquí compraron también objetos de artículos de vestir. Después, el segundo tema que tenemos es el tema de combinatoria, en donde veremos tres de las principales operaciones. Esta es la permutación, el factorial y la combinación. Para resolver problemas de combinatoria, lo único que hay que hacer es tomar en cuenta el contexto del problema y verificar con qué tipo de operación se debe resolver. Usaremos permutaciones cuando nos importe el orden y cuando no entren todos los elementos en nuestra selección. Por ejemplo, en este problema, ese no. Sí, ese. Por ejemplo, en este problema, el cual nos dice que un testigo de un accidente de tránsito en el que el causante huyó le indica a la policía que el número de matrícula de automóvil tenía las letras RLH, seguidas por tres dígitos, el primero de los cuales era un 5. Si el testigo no puede recordar los otros dos dígitos, pero está seguro de que los tres eran diferentes, encuentra el número máximo de registros de automóvil que debe verificar la policía. Al leer este problema encontramos que la matrícula cuenta con tres dígitos y sabemos que los dígitos pues son del 0 al 9, pero nos dice que cada uno de los dígitos es diferente, y además también nos dice que el primero de estos es un 5. Entonces nos quedan 9 dígitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Entonces, de acuerdo al problema, así nos importa el orden, puesto que una matrícula que finaliza en 532 es muy diferente a una que termina en 235, por ejemplo. O sea, aunque los números sean iguales, el orden sí afecta. En otras palabras, pues sí nos importa el orden. Entonces podemos decir que es una permutación. La fórmula de la permutación es NPR, donde N es el número de cosas que puedes elegir y R son las que eliges. Una vez que lo metemos a la calculadora, nos da un total de 72 resultados. Después tenemos el factorial. Esta operación la usaremos cuando nos importa el orden, pero si entran todos los elementos en nuestra selección. Por ejemplo, en este problema, ¿cuántas maneras pueden formarse 6 personas para subirse a un autobús? El problema no nos menciona un número límite de asientos, por lo que asumimos que son suficientes para las 6 personas, por lo que entran todos nuestros elementos y nos importa el orden, ya que si por ejemplo pudiéramos a Pedrito y a Juanito sentados al lado,
pues sería muy diferente a tener a Pedrito hasta enfrente y a Juanito hasta atrás. Sería, ok. Entonces ya podemos interpretar que cumple con las características de la operación del factorial. La operación del factorial es n seguida de un signo de admiración, donde n pues es el número de cosas que puedes elegir. Y al meterlo a la calculadora o al hacerlo artesanalmente multiplicando hacia atrás, nos da un total de 720. La última operación que veremos es la combinación. Esta operación la usaremos cuando no nos importe el orden y cuando no entren todos nuestros elementos. Por ejemplo, en este problema, donde tenemos 8 graduados, pero solamente tomaremos 3, por lo que no entran todos y no nos importa el orden, puesto que el problema no nos dice que las vacantes sean para puestos diferentes. Entonces se asume que son para el mismo puesto. La fórmula es NCR, que también lo podemos representar así, donde al igual que en la permutación, n es el número de cosas que podemos elegir y r pues son las que elegimos. Ok, y pues ya ponemos en la calculadora 8 combinación 3 y nos da 56. Después pasamos con el tema de probabilidad de un evento, donde hay que tener en cuenta algunas de las propiedades de la probabilidad, como que la probabilidad es positiva y menor a 1, y menor o igual a 1, pero mayor o igual a 0. La probabilidad de un evento imposible es 0 y la probabilidad total es igual a 1. Y otra que es la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Y bien, la probabilidad de un evento es igual a la cardinalidad del evento sobre la cardinalidad del espacio muestral. Cardinalidad, en otras palabras, pues es la cantidad numérica. Ok, vamos a hacer un problema para que quede un poquito más claro. Para resolver el inciso A, en donde nos pide la probabilidad de que sea una vocal, aplicaremos la fórmula antes vista, donde la cardinalidad del evento es 5, puesto que solamente hay 5 vocales de la A a la Z, y la cardinalidad del espacio muestral es 26, puesto que es el número total de letras. El resultado lo podemos expresar con fracción, o con decimal, o en porcentaje. Para el inciso B es lo mismo, es la cardinalidad del evento, donde es 9, puesto que hay 9 letras antes de la J, y la cardinalidad del espacio muestral es la misma, ya que seguimos trabajando con el mismo alfabeto. Y bueno, la cardinalidad del evento en el inciso C es 19, puesto que hay 19 letras después de la letra G, y la cardinalidad del espacio muestral pues es la misma. Ok, en este otro problema es la misma fórmula, pero aplicando lo antes visto en combinatoria. El mismo problema nos dice que tomaremos una permutación de la palabra white o white, como sea, por lo que la cardinalidad de nuestro espacio muestral será igual al número total de permutaciones que puede haber con esta palabra. Después, para sacar la cardinalidad del evento, podemos imaginar los 5 espacios de las 5 letras disponibles y colocar en el primero de estos un 3, puesto que el inciso nos pide que comience con una consonante y en la palabra white hay 3 consonantes posibles, pero solo podemos tomar una. Pues ya que ocupamos una de las letras, nos quedan 4, pero siguen entrando todas, entonces multiplicamos 3 por el factorial de 4 y eso nos da un total de 72. Para el inciso B es lo mismo, puesto que nos pide que termine con un 2. No, nos pide que termine con una vocal y en la palabra white pues nada más hay 2 vocales. Y como entonces vamos a multiplicar por 2 al final, y como ya le quitamos una letra, entonces nos quedan 4. Entonces sería 4 factorial por 2, eso es igual a 48. Y hacemos lo mismo para el inciso C, puesto que nos piden que las letras estén alternadas. Entonces podemos imaginar que para el primer espacio tenemos 3 posibles consonantes, después para el segundo espacio tenemos 2 vocales posibles,
Y para el tercer espacio tenemos dos posibles consonantes, puesto que ya ocupamos una.